Disclaimer. Capítulo 23. Un refrigerio antes de acostarse. J estaba sentada en el escritorio de Thad, con la pantalla del terminal proyectando un brillo azul frío sobre su rostro mientras revisaba meticulosamente una pila de formularios digitales. Su postura era precisa y profesional, su concentración absoluta mientras escaneaba y firmaba los documentos uno por uno. Los formularios detallaban su nuevo puesto, las autorizaciones de acceso al sistema, los protocolos de mantenimiento y la integración en el sistema central de flujo de trabajo del búnker. Cada página le brindaba una silenciosa sensación de confirmación, ahora formaba parte de esto. El escritorio no era especialmente grande, pero estaba desordenado a la manera tan peculiar de Thad: herramientas viejas, tornillos de repuesto, escobillas de servo desgastadas y un bote de gel limpiador medio vacío. Había apartado casi todo para hacer sitio para su trabajo, pero no había movido la foto que estaba encajada en la parte trasera del monitor, una instantánea descolorida de Thad y N sonriendo como tantos. Le hacía sonreír cada vez que la miraba. Al otro lado de la habitación, Thad estaba sentado en su cama, con las piernas cruzadas, ordenando una pila desordenada de piezas de desecho que se había prometido organizar semanas atrás. Muelles, placas dobladas, articulaciones de servo motors, rodamientos viejos, una mezcla de historia y potencial. De vez en cuando alzaba la vista, y su mirada se posaba en J, observaba cómo se inclinaba ligeramente mientras se concentraba, cómo sus dedos tecleaban con ritmo y seguridad. Ella le parecía radiante no solo por su aspecto sino también por cómo encajaba en el lugar. Verla tan absorta, tan entregada a algo pacífico y con propósito, le llenaba el pecho de un orgullo silencioso. Había encontrado su sitio. Pero entonces se dio cuenta de algo. Al principio era sutil, un pequeño icono parpadeante en el borde inferior de su visera. Entrecerró los ojos, frunciendo ligeramente el ceño. Ella aún no lo había notado, pero él sí. Y al ponerse de pie y acercarse, su preocupación aumentó. Se acercó a ella por detrás con cuidado, sin querer asustarla. «Hola», dijo en voz baja, colocando una mano cálida entre sus omóplatos. Ella alzó la vista con un destello de curiosidad en su rostro, hasta que vio hacia dónde miraba él. «Ese pequeño símbolo en tu visera», dijo Thad, bajando la voz con preocupación. «Es una advertencia de bajo nivel de aceite». J parpadeó, deteniéndose solo un instante antes de volver a mirar la pantalla con desdén. «Está bien, lo completaré más tarde. Solo quiero terminar este lote de formularios mientras tengo tiempo». Thad no estaba convencido. «J, que esa advertencia significa que ya tienes un nivel lo suficientemente bajo como para que empiece a afectar tu equilibrio y tu motricidad fina. No deberías esperar». J le hizo un gesto de despedida con una media sonrisa. «No es nada urgente. Puedo ir después». «De verdad». Pero Thad no retrocedió. Se quedó cerca observándola atentamente, notando la leve tensión en sus manos, la forma en que ajustaba su postura con demasiada premeditación. Intentaba disimularlo, pero lo hacía a regañadientes. Porque eso era lo que siempre hacía. Y odiaba que ella sintiera que tenía que hacerlo. Bajó la mano, pero su voz se mantuvo firme, tranquila, llena de cariño. «Por favor, déjame ayudarte a cuidarte. Aunque sea solo un momento. Los formularios pueden esperar». Hizo una pausa con los dedos suspendidos sobre el teclado, y por primera vez desde que se sentó vaciló. El suave zumbido del terminal llenó el silencio entre ellos. La mirada de J se detuvo en las formas brillantes frente a ella. Páginas de listas de verificación y datos organizativos desfilaban ante sus ojos, cada una recordándole silenciosamente lo que aún quedaba por hacer. Pero entonces alzó la vista hacia Thad con el ceño fruncido por la preocupación y la mano aún cerca de su espalda, y el peso de aquel icono parpadeante en su visor se hizo repentinamente mucho más pesado. Suspiró suavemente, reclinándose en la silla lo suficiente como para mirarlo sin girar la cabeza. «Me vendría bien otra copa», admitió con voz más baja, teñida de una sinceridad a regañadientes. «He estado con poca bebida toda la mañana». Ya lo había notado antes, pero pensé que seguiría adelante. «No he tenido tiempo». La preocupación de Thad aumentó y su postura se tensó. «¿Por qué no dijiste nada?» J se encogió de hombros débilmente con la mirada fija en la terminal. «No me toca repostar hasta dentro de unos días. No creí que valiera la pena mencionarlo. Y, de todas formas, ahora mismo no tengo aceite de reserva». Thad exhaló pasándose una mano por el pelo. Claro que no. Claro que se había esforzado tanto. Había estado trabajando sin parar para prepararse para su nuevo puesto, demasiado concentrada en demostrar su valía como para pensar en cuidarse, en descansar, en sí misma. «Te has estado esforzando demasiado», murmuró más para sí mismo que para ella, con una sutil nota de frustración oculta tras su empatía. J no respondió, simplemente se quedó sentada, inmóvil,
con el leve pulso del símbolo de advertencia parpadeando en el borde de su visera mientras el débil zumbido de la terminal seguía sonando a su lado, y el símbolo de advertencia cambiaba de amarillo a ámbar. Thad frunció el ceño, cada vez más preocupado. Se acercó y con delicadeza le tomó las manos, apartándolas del teclado con tierna insistencia. «Vamos», dijo en voz baja, tranquila pero firme. J se dejó ayudar a levantarse. En cuanto se puso de pie, se dio cuenta de lo mucho que le afectaba la deficiencia de aceite. Sentía las extremidades más pesadas, más lentas, como si sus mecanismos internos se resistieran. La lentitud no se limitaba a sus articulaciones, sino que también afectaba a sus pensamientos, como si todo se hubiera ralentizado por una fracción de segundo. Sus piernas flaquearon ligeramente y Thad la sujetó con facilidad, rodeándole la cintura con un brazo para estabilizarla. No dijo nada, pero la forma en que la sostenía lo decía todo. Juntos, caminaron lentamente por la habitación hasta que ella se dejó caer con cuidado sobre la cama. El suave colchón se hundió bajo ella al sentarse, exhalando lentamente mientras el mundo a su alrededor parecía dejar de girar. Thad permaneció a su lado, arrodillado frente a ella por un momento, con la mano apoyada suavemente sobre su rodilla. «Respira hondo», dijo. «Pronto te rellenaremos el vaso sanguíneo. Pero primero, siéntate. Deja que tu cuerpo descanse». J asintió levemente con una expresión que mezclaba frustración y gratitud. Odiaba haberse dejado llevar tanto, pero agradecía que él la hubiera detenido antes de que tropezara aún más. Mientras ella descansaba, Thad permanecía agachado frente a ella, con los ojos entrecerrados, pensativo. Miró hacia su estante y, luego hacia el cajón donde guardaba sus propios suministros de mantenimiento. Nada extra, su reabastecimiento tampoco estaba programado hasta mañana, y ambos sabían que ella no podía esperar tanto. Entonces lo comprendió. Él lo recordaba. Tiempo atrás, durante su primer encuentro, él le ofreció aceite de sus propias reservas. Una transferencia directa. Funcionó entonces. Podría funcionar ahora. Se aclaró la garganta y habló con suavidad. «Hay algo que podríamos hacer. Tengo suficiente en mi sistema como para compartirlo. De mí, directamente, como antes». J levantó la vista bruscamente, parpadeando. El rubor le subió a las mejillas antes de que pudiera evitarlo, tiñendo su rostro de un tono cálido. No respondió de inmediato, simplemente lo miró, nerviosa. Thad ladeó ligeramente la cabeza, confundido. «Quiero decir, solo si estás de acuerdo. Es lo más práctico. Sé que es un poco incómodo, pero está bien», interrumpió J rápidamente, con la voz un poco más aguda de lo habitual. «Sí, claro, eso es práctico», pero bajó la mirada, con los hombros rígidos. Aún estaba sonrojada, aunque ahora habló con voz vacilante, teñida de una fragilidad inusual. «Solo lo hice la primera vez porque se trataba de sobrevivir», murmuró sin mirarlo directamente. Necesitaba seguir funcionando. No tenía otra opción. Había una misión. No podía permitirme dudar entonces. Hizo una pausa, sus dedos se enredaron ligeramente en el borde de su abrigo, el rubor se intensificó en sus mejillas. Pero para los drones de desmontaje, una transferencia directa de aceite no es solo una cuestión práctica. Se considera algo íntimo. Muy íntimo. No es como entregarle a alguien un bidón. Es más bien como confiarle a alguien tu equilibrio interno, tu regulación. Es simbólico, personal. Se arriesgó a mirarlo de reojo, sus ópticas se alzaron brevemente antes de volver a bajar. No es algo que nos enseñen a tomar a la ligera. Y sé que no lo dijiste con esa intención. Yo tampoco, al menos no la primera vez. Era cuestión de vida o muerte. Pero ahora es diferente. Se removió incómodamente en la cama, encogiéndose de hombros con un gesto débil. Sí, por eso. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos como un hilo frágil, suave y honesta, inesperadamente vulnerable y muy real. Thad contuvo la respiración y para su propia sorpresa, se sonrojó intensamente, un rubor cálido y profundo se extendió por sus mejillas, rozando el puente de su inexistente nariz. No era vergüenza, era algo más profundo, algo reverente. Sus palabras tenían peso y lo envolvieron como una manta pesadas, reconfortantes, significativas. La miró fijamente durante un largo rato con el corazón latiéndole un poco más rápido en el pecho. Luego, sin decir palabra, se movió. Lentamente, con deliberación, Thad extendió la mano. La mantuvo suspendida en el aire entre ellos un instante insegura, ofreciendo sin presionar. Luego la bajó encontrándola de ella con suave seguridad. Sus dedos se enroscaron ligeramente alrededor de los de ella, su pulgar rozando el dorso de su mano en un gesto silencioso de tranquilidad. J se tensó ligeramente al principio, abrumada por el contacto, pero no se apartó.
Su rubor se intensificó, un cálido tono rosado cubrió su rostro, y sus ópticas se dirigieron hacia donde sus manos se tocaban. Había algo casi eléctrico en aquel contacto silencioso, una intimidad que se instaló entre ellos sin aspavientos, pero con una presencia innegable. Thad no dijo nada. No hacía falta. La forma en que le sostenía la mano era suave, reconfortante, firme. Los labios de J se entreabrieron como si fuera a hablar, pero no pronunció palabra alguna. Su mirada se detuvo en él, escudriñando su expresión, tratando de averiguar si realmente comprendía lo que aquello significaba. Si la comprendía a ella. Y cuando vio que él lo hacía, cuando vio la cálida serenidad en sus ojos y la sincera honestidad de su rostro, asintió. Fue un gesto pequeño, solo una leve inclinación de cabeza. Pero fue suficiente, no necesitaba decir nada más. El momento se prolongó, pleno y silencioso. Lentamente Thad se movió ajustando su postura para mirarla más de frente. J imitó el movimiento, sus radilas rozándose ligeramente mientras la cercanía entre ellos se volvía más intensa y significativa. Su rubor no había desaparecido, de hecho se intensificó cuando sus ojos se encontraron de nuevo, con una mirada sincera y tierna. Thad tragó saliva suavemente y luego habló con voz tranquila y firme. Para una conexión más directa, el acceso más eficiente es aquí. Levantó una mano y se tocó ligeramente el costado del cuello, justo debajo de la línea del servo-motor, donde un fino nodo plateado pulsaba levemente. Así será más limpio. Los ojos de J se abrieron de par en par ante la implicación, y sus sistemas se bloquearon por medio segundo. Asintió rápida y torpemente, como si no confiara en que su voz le respondiera. Thad la miró una vez más con atención, una última comprobación, y al no ver miedo, solo nervios, alzó la mano y desabrochó lentamente el cuello de su camisa, retirándola lo suficiente como para dejar al descubierto la suave curva de su cuello y el tenue brillo del punto de transferencia que había debajo. El aire entre ellos se volvió inmóvil, eléctrico. J vaciló conteniendo la respiración. Su mirada se movió rápidamente del punto expuesto a su cuello y viceversa. Lentamente, casi con reverencia, se inclinó acercando sus labios al nódulo. Había algo surrealista en el acto, suave, íntimo, privado. Parecía menos una máquina en busca de combustible y más un fantasma rozando el calor por primera vez. Thad no se movió ni se inmutó. De hecho, se inclinó ligeramente como si se preparara para algo frágil y profundo. Como si ofreciera algo más profundo que simple aceite. Los labios de J estaban a centímetros de su cuello, mientras sus ópticas se cerraban lentamente. Y entonces, con serena seguridad, se acercó. Sus labios se entreabrieron lo justo para dejar ver sus dientes, más afilados de lo que cabría esperar de alguien tan cuidadosa y delicada en ese momento. Con un suspiro tembloroso bajó la boca hasta su cuello, dudando una fracción de segundo antes de morder suavemente el nódulo expuesto. Thad hizo una mueca, sus dedos temblaron, pero no se apartó. J se quedó paralizada, deteniéndose de inmediato, abriendo los ojos brevemente mientras la culpa la invadía, y se apartó ligeramente. Antes de que pudiera terminar, sintió que él levantaba la mano y le acariciaba el cabello con movimientos lentos y deliberados. Su tacto era firme, reconfortante y cuando exhaló, lo hizo con un suspiro tembloroso pero sincero. Está bien, jadeó en voz baja, casi un susurro. Puedes seguir. Estoy bien. J tragó saliva con dificultad y reanudó la mordida, sellando sus labios alrededor del punto de acceso. El primer sorbo de aceite tibio y viscoso la inundó, denso y rico, con ese toque inconfundible que lo identificaba inconfundiblemente. Era mejor de lo que recordaba, lleno de calidez, familiaridad y algo más profundo que se aferraba a su interior como un consuelo. Bebió despacio, con cuidado, cada trago la acercaba más a él en más de un sentido, sus dedos se aferraban suavemente a su camisa mientras se dejaba tomar lo que necesitaba, lo que él le daba con tanta generosidad. Mientras el aceite nutritivo recorría su organismo, la luz ámbar de advertencia en el borde de su visera comenzó a parpadear, hasta que finalmente se atenuó y desapareció. Sus sistemas, antes lentos, volvieron a la vida en suaves ohulidas, sus articulaciones respondieron con mayor fluidez y sus pensamientos se agudizaron con cada calada pausada. Thad también sintió el cambio. Vio cómo su respiración se volvía más constante, sus hombros se relajaban, el color volvía a su visera, volviéndose más brillante a medida que la tensión comenzaba a disiparse de su cuerpo. Él sonrió mientras seguía acariciándole suavemente el cabello. Lo estás haciendo muy bien, murmuró con voz suave y llena de orgullo. Solo un poquito más. J se sonrojó ante el halago, alzó la mirada para observarlo antes de bajarla de nuevo mientras reanudaba la cuidadosa tarea de alimentarlo. A pesar de la intimidad del momento, a pesar de la tierna vulnerabilidad entre ellos, continuó, porque confiaba en él.
porque por primera vez en mucho tiempo se sentía segura, comprendida y deseada. Y a ella le encantaba su sabor familiar, inconfundiblemente el de Thad. Tras unos cuantos sorbos lentos y pausados, el sistema nervioso de J emitió una última y suave señal de confirmación. El icono de advertencia había desaparecido, había recuperado el equilibrio. Con una respiración pausada, se apartó suavemente del cuello de Thad, separando sus labios con delicadeza. Thad dejó escapar un suspiro suave y ligeramente tembloroso. Tenía el rostro enrojecido, no por el esfuerzo sino por la extraña intimidad del momento. Se tambaleó levemente al sentir el efecto del aceite compartido, lo suficiente como para que su cuerpo se sintiera más ligero, como si flotara. Pero sonrió con los ojos cálidos. «¿Te sientes mejor?». J parpadeó una vez y asintió lentamente con expresión aún tímida. Se llevó la mano a la comisura de los labios para limpiarse suavemente un rastro de aceite. «Sí», dijo en voz baja. «Mucho mejor». Thad soltó una risita, se echó un poco hacia atrás y abrió los brazos. Sin dudarlo, J se apoyó en él, acurrucándose a su lado mientras él la rodeaba con sus brazos. El abrazo fue silencioso, tranquilo, lleno de confianza. Por un instante no intercambiaron palabra alguna, solo la suave presión de sus cuerpos abrazados. Finalmente Thad sonrió apoyando la cabeza en su hombro, liberándose de la última tensión. Se apartó suavemente lo justo para mirarla a los ojos, se levantó y cruzó la habitación. J parpadeó aún embelesada por el momento, observándolo mientras rebuscaba en uno de sus cajones. Sacó unos pantalones cortos de pijama holgados y una camisa algo grande y desgastada de tela gris suave con un estampado descolorido en la parte delantera que hacía tiempo había perdido su diseño original. Se volvió hacia ella y se los mostró. «Quítate la ropa», dijo con dulzura y una cálida sonrisa, «y ponte esto. Es más cómodo que lo que llevas puesto ahora». J se miró a sí misma, a la tela planchada de su uniforme de trabajo habitual. La chaqueta, el vestido de corte impecable. Frunció ligeramente el ceño, como si en ese preciso instante se diera cuenta de lo rígido y opresivo que se sentía todo. Ella volvió a mirar a Thad, quien simplemente esperó, paciente y tranquilo. Tras un instante de vacilación, J se puso de pie y extendió la mano para tomar la ropa que le ofrecían. Sus dedos rozaron los de él, y un leve rubor volvió a aparecer en su rostro. «Gracias», murmuró casi en voz baja. Se dirigió al otro lado de la habitación para cambiarse, echando una mirada por encima del hombro mientras se quitaba la chaqueta rígida y las botas. Al ponerse la camisa y sentir el calor de su aroma aún presente en la tela, algo en ella se suavizó. Fue agradable. Los pantalones cortos le quedaban cómodos en las caderas y la camisa casi la envolvía. No era solo comodidad, era suyo. Sus cosas. Su espacio. Y ella lo llevaba como si le perteneciera. Eso le gustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Thad la observó en silencio por un instante, luego cruzó la habitación de nuevo con gesto sereno. Su expresión era dulce mientras se acercaba a ella, su voz aún más suave. «Ven aquí». J parpadeó, pero obedeció sin dudar, acercándose lentamente a él. Extendió la mano y la tomó, guiándola hacia la cama. Mientras lo seguía, sintió un cosquilleo en el pecho, una inesperada tanura en la forma en que la sostenía, como si temiera quebrarse si se movía demasiado rápido. Primero se sentó, luego la atrajo suavemente hacia sí, con voz cálida. «Haz lo que te parezca correcto». J dudó solo un instante antes de acurrucarse en sus brazos. Sus brazos rodearon su cintura, su mejilla se apoyó contra su pecho y la tela de la camisa extra grande se arrugó ligeramente mientras se acomodaba en el espacio que ahora sentía como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Thad la rodeó con sus brazos, acercándola a él, y sus dedos se deslizaron entre su cabello. La acarició lentamente con tanura, dibujando círculos suaves con las yemas de los dedos sobre su cuero cabelludo mientras la sostenía. J se dejó llevar por el contacto, su postura se relajó con cada caricia de su mano. Cerró los ojos mientras el lento masaje le enviaba pequeñas oblidas de relajación, disolviendo los últimos vestigios de tensión. Su calor, el ritmo constante de su cuerpo, sus manos en su cabello. Esto no era solo comodidad, esto era paz. J dejó escapar un suave suspiro, de esos que solo se producen cuando el mundo por fin se calma. Su cuerpo se sentía más pesado, no por cansancio sino por la inusual sensación de seguridad. Murmuró algo en voz baja apenas audible, pero Thad lo oyó. Esto es realmente agradable. Thad sonrió al oír esas palabras, mientras seguía acariciándole suavemente el cabello. Con un gesto silencioso se inclinó y le subió la manta por encima, acomodándola con cuidado alrededor de sus hombros. J se movió ligeramente con la cabeza aún apoyada en su pecho y los dedos aferrados a la tela de su camisa.
El calor, el silencio, el ritmo constante de su respiración, todo la envolvía como una maharia. Su voz, suave y onírica, se escuchó por última vez mientras sus pensamientos comenzaban a desvanecerse en el sueño. «Te amo», susurró ella. Los ojos de Thad se abrieron de par en par por un instante y su mano se detuvo por un momento, pero luego volvió a sonreír y su mano reanudó su suave movimiento. J no escuchó su respuesta. Ya se había quedado dormida, a salvo y cálida en los brazos de alguien que jamás la dejaría caer.